¿Cómo están? ¿Cómo vencer el miedo? Una de las maneras más hermosas de vencer el miedo es convirtiéndolo en una oportunidad. Adán tuvo miedo y se escondió de Dios, pero fue cuando Adán se confrontó con Dios, cuando realmente pudo perder el miedo a Dios. Y no solamente eso, sino que al vencer el miedo de enfrentarse a Dios o el miedo de ver a Dios, fue en ese momento que Dios lo bendijo. Incluso dice la Biblia que lo vistió. Ahí estaba Abraham teniendo miedo de salir de su tierra y su parentela, pero cuando él salió de su tierra y de su parentela obedeciendo a Dios, él pudo ser bendecido. Y así podemos encontrar muchas historias, como por ejemplo también la historia de José. Tuvo miedo de alejarse de su familia, de ser vendido por sus hermanos, pero fue cuando él obedeció la voz de Dios, Dios lo llevó hasta el faraón, enfrentó esa situación difícil, esa situación atemorizante, y Dios lo premió. Cuando él venció ese miedo, Dios lo bendijo, no solamente con una hermosa familia, sino con un buen trabajo. Vemos la historia de Jonás de miedo, que el barco se iba a hundir porque él había desobedecido a Dios, y cuando los marineros le echaron al mar, un pez muy grande se lo comió. Entonces, o se lo tragó. Él tuvo que acercarse a ese Dios que lo castigó, que estando atemorizado Jonás se acercó a él, y no solo eso, Dios lo libró del pez, sino que además todavía le permitió servirle. Así tenemos la historia del hijo pródigo, que estando en la peor situación dijo: volveré y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y así nuestro destino a la postre puede estar definido por la forma en cómo respondemos al miedo. Y si convertimos ese miedo en oportunidades, creo que vamos a ser no solamente vencedores, sino bendecidos por Dios. Todos tenemos miedo de alguna manera a algo o a alguien. Algunos tienen miedo a las personas, a socializar, por ejemplo. Otros tienen miedo a exponer. Tenía un compañero que no le gustaba exponer, y por no poder exponer nunca pudo graduarse, por ejemplo, ¿no? Y este tipo de cosas nos hacen que nosotros tengamos y perdamos oportunidades en la vida. O por tener miedo no nos arriesgamos a emprender un negocio, no nos arriesgamos a hacer algo distinto en nuestra vida. Pero ese mismo miedo, si lo logramos vencer, se puede convertir en una oportunidad grandiosa para ser bendecidos, para prosperar, para tener éxito. No hay que huir del miedo, sino hay que correr hacia el miedo, hay que enfrentar el miedo. A veces no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero dice Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el verdadero amor, dice en 1 Juan 4:18, echa fuera el temor, porque donde hay amor no hay miedo. Y así encontramos numerosos personajes en la Biblia que lo único diferente, tal vez a nosotros, no fueron en esencia diferentes, que fueron superhombres o super escogidos o super iluminados. Fueron a veces, en muchos de los casos, con mayores miedos, con mayores traumas que muchos de nosotros, ¿no? Pero el Dios de toda fuerza, el Dios de toda consolación, los ayudó a enfrentar y a superar esos miedos. Y la Biblia nos menciona el miedo de Elías, por ejemplo, que fue y se escondió en una cueva, ¿no? Y ahí estaba Elías, el gran profeta de Dios, de miedo, pero Dios lo ayudó a salir de ahí, porque Elías puso ese miedo delante de Dios. No es pecado sentir miedo, pero sí quedarse ahí. Todos estos personajes en la Biblia que tuvieron miedo fueron grandemente bendecidos cuando salieron adelante con la ayuda de Dios. Pero hubo otros personajes, como Pilato, dice la Biblia, que tuvo miedo y crucificó a Jesús. O como Judas, que tuvo miedo, fue y se ahorcó. Algunos tienen miedo de entrar en una iglesia. Yo he invitado a muchos de mis amigos seculares a la iglesia. No, me dice, si yo entro a la iglesia se cae. Pero ese es un miedo a lo bueno, ¿no? Es un miedo tal vez dentro de lo que no se sabe, de que Dios es un Dios que nos recibe tal como somos. Obviamente y claramente Dios quiere que vengamos a Él tal como somos, porque no somos perfectos aún, ni siquiera los que estamos yendo a una iglesia o a la iglesia que vayas. Lo que nos ofrece Dios es un perdón, una libertad,
una oportunidad de vivir mejor. Y eso es lo que quería compartirles en esta hora, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos los días la vida nos abrirá pequeñas oportunidades, nos abrirá ventanas de oportunidades, y nuestro destino, tu destino, mi destino, quedará a la postre definido por la manera en que respondas ante dichas oportunidades. No tengas miedo a hacer algo que tú quieres hacer. No dejes que el miedo te venza. Tal vez ahí estará tu empresa, ahí estará tu negocio, ahí estará tu trabajo, ahí estará a la vuelta del miedo, no a la vuelta de la esquina, sino a la vuelta del miedo estará lo que tú más anhelas. Venzamos ese miedo, convirtamos el miedo en oportunidad y Dios hará la obra en tu vida. Dios te bendiga. Convierte el miedo en tu oportunidad. Bendiciones.